Método simplex. Introducción. El método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricciones en el número de variables. El método simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica que en el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino, de manera que aumente o disminuya, según el contexto de la función objetivo, sea maximizar o minimizar. Dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución es finito, entonces siempre se hallará solución. El método simplex trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal no lo son. Para ello hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables denominadas de holgura. Estas variables adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz identidad base del simplex. Advertencia. El siguiente procedimiento solo se aplica a modelos con restricciones menor o igual. Ahora propongo el siguiente ejercicio. Si se fijan, todas nuestras restricciones son menores iguales. Entonces, a las restricciones de este tipo siempre le vamos a sumar una variable de holgura, S, para poder ponerlos como igualdad y ya manejarlos como ecuaciones. Aquí tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a sacar nuestra forma estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en la primera restricción tenemos un menor igual. Aquí le vamos a sumar un S1, o sea, una variable de holgura, nuestro S1. Listo. Y ahora va a quedar como igualdad, igual a 200. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestras otras dos restricciones. Aquí va a ser nomás nuestro S2, porque es una diferente variable a la primera, y aquí va a ser nuestro S3. Ahora sí ya quedaron como igualdades. Aquí en nuestra función objetivo, con coeficiente igual a 0, vamos a sumar esas variables. Entonces serían 0S1 más 0S2 más nuestro 0S3. Y así vamos a subir siempre con coeficiente igual a 0 todas nuestras variables de holgura. También nuestras variables de holgura van a tener que ser mayores igual a 0. Entonces sería S1, nuestro X1 y nuestro X2 es mayor o igual a 0, nuestro S1, S2 y S3. Listo. Ahora, aquí tenemos nuestra forma estándar. Para poder formar de manera sencilla la tabla simplex, vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos 1x1 más 3x2 más 1s1. Y de manera implícita, aquí tenemos más 0s2 más 0s3. Es decir, las otras dos variables con coeficiente 0. Las variables que no se encuentran aquí. Entonces, si se fijan de este lado, aquí ya lo sumé. Más 0s2 más 0s3. En la siguiente sería 2x1 más 2x2. Aquí sería más 0s1. Aquí se encuentra, porque no existe s1 aquí. Más s2 más 0s3. De esta forma. Es decir, las variables que no se encuentran en esa restricción quedan de manera implícita que sus coeficientes son igual a 0. Entonces, en esta sería 0x1 más x2 más 0s1 más 0s2 más s3. Y si se fijan, ya lo tenemos aquí de este lado. Esto es para que vean exactamente cómo es que va a quedar nuestra tabla. Para nuestro sistema canónico, vamos a tomar nuestras ecuaciones exactamente así como las habíamos dejado. Y para nuestra función objetivo, todas las variables junto con sus coeficientes van a pasar del lado izquierdo. Y así igualándolo a 0. Ahora vamos a identificar nuestras variables básicas y nuestras no básicas. ¿Cuáles son nuestras variables básicas? Son aquellas variables en las que solo aparecen en una sola ecuación con coeficiente igual a 1. En este caso, por ejemplo, en nuestra ecuación 1 sería z, en nuestra ecuación 2 sería S1, en la 3 S2 y en la cuarta S3. ¿Cuáles serían nuestras variables no básicas? En este caso, x1 y x2. Entonces quedaría de esta forma. Todas nuestras variables no básicas van a ser iguales a 0. Entonces, x1 y x2 son igual a 0.
Nuestras variables básicas van a ser igual al valor que tenemos de aquí del lado derecho. Es decir, z es igual a 0 en este caso. S1 es igual a 200. S2 es igual a 300. Y S3 es igual a 60. Ahora, esta va a ser nuestra solución inicial. X1 igual a 0, X2 igual a 0 y Z igual a 0. Ahora sí vamos a formar nuestra tabla simplex. En la parte superior vamos a poner todas las variables. Así que quedaría de esta forma. Z, todas nuestras X, X1 y X2. Y después nuestras variables de holgura, S1, S2 y S3. Al final vamos a poner un XB. Y esta va a representar los valores del lado derecho de nuestras ecuaciones. De este lado vamos a poner todas nuestras variables básicas. ¿Cuáles fueron nuestras básicas? Z, S1, S2 y S3. Entonces quedaría de esta forma. Ahora, para poder llenar la tabla, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra función objetivo quedaría en la parte superior, que es en donde se encuentra Z. Entonces, vamos a poner el valor del coeficiente de cada una de las variables. El coeficiente de Z es 1. El coeficiente de X1 es menos 1. El de X2 es menos 2. El de S1 es 0. El de S2 es 0. Y el de S3, 0. Nuestro XB es el valor del lado derecho, 0. Para la ecuación 2, que es el de la variable S1. Para Z es igual a 0. Para X1 es igual a 1. Para X2 es igual a 3. Para S1, 1. Para S2 y para S3 igual a 0. Y del lado derecho tenemos 200. Para la ecuación 2, Z es igual a 0. X1, su coeficiente es 2. De X2, 2. De S1, 0. De S2, 1. Y de S3, 0. Y el valor del lado derecho es 300. Para nuestra última ecuación, Z es 0, X1 es 0, X2 es igual a 1, S1 es igual a 0, S2 0, S3 1 y del lado derecho tenemos 60. Esta es nuestra tabla inicial simplex. Iteración 1. Ahora debemos de aplicar una prueba de optimalidad a nuestra tabla de la iteración 0. El modelo nos dice que es de maximización. Y al ser así, entonces no deben de existir números menores a 0 en Z, que son estos. Pero sí tenemos números menores a 0, que es menos 1 y menos 2. Entonces, el modelo no es óptimo. Si por el contrario, nuestro modelo fuera de minimización, la prueba de optimalidad es todo lo contrario. No deben de existir números mayores a 0. Nuestro modelo, al no ser óptimo, tenemos que escoger el valor más negativo. En este caso es menos 2. Entonces, X2 es nuestra variable entrante. Ahora, tomando en cuenta los números de la columna de nuestra variable entrante, que son estos, vamos a aplicar una prueba de factibilidad. Nuestra prueba de factibilidad dice que θ es igual al mínimo de XB sobre alfa, en este caso de X2, porque es nuestra variable entrante, tal que alfa de X2 tiene que ser mayor a 0. Es decir, nuestro XB son estos números, 200, 300 y 60. Los vamos a poner de este lado. Ahora, alfa de X2 es 3, 2 y 1. Estos números tienen que ser mayores a 0. Los 3 son mayores a 0, entonces los 3 los podemos tomar en cuenta. Que sería aquí, de este lado, 3, 2 y 1. Siguiendo el orden. Una vez realizando la división, tenemos estos resultados. El mínimo es 60. 60 corresponde a esta fila. Entonces, S3 es nuestra variable de salida. Ahora vamos a formar nuestra tabla de la iteración 1. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a tomar en cuenta la fila y la columna de nuestras variables de entrada y salida. De este lado de nuestras variables básicas, vamos a sustituir S3 por X2, que es nuestra variable de entrada. Ahora, en este cruce, el objetivo es volver este número 1, pero ya es 1, entonces nuestra fila pasa igual, que sería 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 60.
Ahora, si recuerdan, la definición de una variable básica era que en esa ecuación existía con coeficiente 1 y en las demás ecuaciones no existía. Entonces, ya volvimos este 1, o mejor dicho, ya era 1. Y todos los demás ahora los tenemos que volver 0. Este 2, 3 y menos 2 tienen que aparecer aquí como 0. Vamos a multiplicar nuestro R4 por el inverso aditivo de este número. ¿Cuál es nuestro inverso aditivo? Menos 2. Aquí quedaría como menos 2. R4 más nuestro R3 igual a nuestro R3 nuevo. ¿Cómo es? Menos 2 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 2 por 0, 0. Más 2, 2. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 2 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2. Más 0, menos 2. Menos 2 por 60, menos 120. Más 300, 180. Se podría decir que este formato siempre se va a aplicar de manera conveniente. Nuestro C siempre va a ser el inverso aditivo del número al que queremos volver 0, multiplicado por nuestra fila pivote y sumado con la fila que queremos obtener. Ahora vamos con la segunda fila. Queremos volver este 3, 0 de este lado. Entonces, ¿cuál es el inverso aditivo? Es menos 3. Entonces vamos a multiplicar menos 3 nuestra fila pivote, sumado con la fila 2, para obtener nuestra nueva fila 2. Ahora, si realizan los cálculos correctos, nuestros números son 0, 1, ya volvimos de este 0, 1, 0, menos 3 y 20. Ahora vamos con nuestro último, que es menos 2. El inverso aditivo de menos 2 es 2. Entonces 2 multiplicado por nuestra fila pivote, sumado con nuestra fila 1, para obtener nuestra nueva fila 1. Al realizar las operaciones tenemos 1 menos 1, 0, 0, 0, 2 y 120. En cada una de las operaciones tú le tienes que poner pausa al video para realizarlo en tu cuaderno. Y listo, ahora sí, ya tenemos nuestra tabla de la iteración 1. ¿Cuál es nuestra solución de la iteración 1? X1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se encuentra aquí. X2 es igual a 60, porque está aquí X2 igual a 60. Y nuestro Z es igual a 120. Iteración 2. Ahora, nuestra tabla de la iteración 1, vamos a aplicarle nuevamente una prueba de optimalidad. Al ser de maximización, recuerden, no deben de existir números menores a 0 en Z, pero sí existen. En este caso es menos 1. Entonces, X1 es nuestra variable entrante. Para saber cuál es nuestra variable de salida, debemos de aplicar la prueba de factibilidad. Debemos de calcular θ, que es igual al mínimo de nuestros valores del lado derecho de los valores de XB divididos en nuestros valores de la columna de nuestra variable entrante, siempre y cuando estos sean estrictamente mayores a 0. Entonces vamos a colocar los valores de nuestro XB, que son 20, 180 y 60. Y ahora nuestros valores de la columna de nuestra variable entrante es 1, 2 y 0, pero 0 no lo podemos tomar en cuenta porque no es estrictamente mayor a 0. Entonces vamos a tomar en cuenta solamente el 1 y el 2. Y quedaría de esta forma, 20 entre 1, 180 entre 2, y este número no se tomará en cuenta. Ahora, si realizas la división, tenemos 20, 90 y el número que no tomaremos en cuenta, que es este. Entonces, de estos dos números, ¿cuál es el mínimo? El 20. Entonces, nuestra variable de salida es S1. Ahora, vamos a obtener la tabla de la iteración 2. En este caso salió S1 y entró X1. Entonces, en su lugar, aquí vamos a poner X1. Y ahora va a ser lo mismo que el anterior. Este número, que es el del cruce, tiene que ser 1 y todos los demás tienen que ser 0. En este caso ya es 1, entonces la fila va a quedar exactamente igual. De esta forma. Ahora comenzamos con nuestra última fila. Pero como ya es 0, la fila queda exactamente igual. Y queda de esta forma, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 60. Comenzamos con esta fila. ¿Cuál es el inverso aditivo de 2?
sería menos 2. Entonces vamos a multiplicar por menos 2 nuestra fila pivote, sumarla con esta fila para obtener nuestra nueva fila. ¿Sí me entendiste? Sería menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 0, 0, más 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2, más 0, menos 2. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Menos 2 por menos 3, 6. Menos 2, 4. Menos 2 por 20, menos 40. Más 180, 140. Ahora vamos a obtener esta fila. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 1? Es 1. Ahora vamos a multiplicar por 1 nuestra fila pivote, sumarla con esta para obtener nuestra nueva fila. Si realizan las operaciones correspondientes, tenemos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1 y 140. Ahora ya tenemos nuestra tabla de la iteración 2. ¿Cuál es la solución de la iteración 2? X1 igual a 20, X2 igual a 60 y Z igual a 140. Iteración 3. A nuestra tabla de la iteración 2 debemos de aplicarle una prueba de optimalidad. La tabla no es óptima porque aún tenemos aquí un menos 1. Y como es el único negativo, entonces S3 es nuestra variable de entrada. Para la variable de salida tenemos que aplicar nuevamente la prueba de factibilidad, que sería XB entre nuestro alfa. Entonces sería 20, 140 y 60. De esta forma, entre nuestro alfa de S3, ¿quiénes son nuestro alfa de S3? Menos 3, 4 y 1. Pero recuerden que tiene que ser estrictamente mayor a 0. Entonces menos 3 no se puede tomar en cuenta. Solamente tomaríamos en cuenta el 4 y el 1. Y entonces queda de esta forma. Este número no se tomará en cuenta. Sería 140 entre 4 y 60 entre 1. Una vez realizando la división, recuerda que este número no se tomará en cuenta, que es este. Entonces el mínimo es 35, que corresponde a este. Entonces S2 es nuestra variable de salida. Al ser S3 nuestra variable de entrada, tomará su lugar en donde estaba S2. Aquí pondremos S3. Ahora recuerda que este número lo tenemos que hacer 1. Entonces la fila lo tenemos que dividir entre un número para que este sea 1. ¿Entre qué número? Entre el 4. Porque 4 entre 4 sería 1. Entonces 0 entre 4, 0. 0 entre 4, 0. 0 entre 4, 0. Menos 2 entre 4, menos 1 medio. 1 entre 4, 1 cuarto. 4 entre 4, 1. Y 140 entre 4, 35. Ahora ustedes realizarán las operaciones. Para volver este 0, necesitamos multiplicar por el inverso aditivo, que es menos 1. Y obtenemos estos números. Ustedes tienen que verificarlos. Para volver a este 0, el inverso aditivo es 3. Y obtenemos estos números. Para volver este menos 1, 0, su inverso aditivo es 1 positivo. Y obtenemos estos números. Ustedes tienen que verificarlos. Ahora tenemos nuestra tabla de la iteración 3. ¿Cuál es la solución de esta iteración? X1 igual a 125, X2 igual a 25 y Z igual a 175. Iteración 4. Al aplicar la prueba de optimalidad a nuestra tabla de la iteración 3, notamos que esta tabla ya es óptima, dado que no existen números menores a 0. Y hemos finalizado. Esta es nuestra solución óptima factible. X1 igual a 125, X2 igual a 25 y Z igual a 175. Ahora una pequeña explicación por el método gráfico. Si este modelo lo hubiéramos resuelto por el método gráfico, esta sería nuestra gráfica. Si Z lo movemos de manera paralela, al ser de maximización, entonces es el último punto en tocar. ¿Cuál es nuestro resultado? Este es el último punto que toca.
Ahora, si se dan cuenta, en la solución de la iteración 1, x1 es igual a 0, x2 es igual a 0 y z es igual a 0. ¿Qué es este punto? En la iteración 1, x1 es igual a 0, x2 igual a 60 y z igual a 120. De aquí a la iteración 1 nos brincamos a este punto. Para la iteración 2, x1 es igual a 20, x2 es igual a 60 y z es igual a 140. Y si lo notan, es este punto. En la iteración número 3, x1 es igual a 125, x2 es igual a 25 y z tiene un valor de 175. Si se dan cuenta, el modelo lo que hace, como lo dijimos en un inicio, es brincar de un vértice a otro hasta encontrar el resultado. Ahora les propongo los siguientes 2 ejercicios para que practiquen. Nos vemos en un próximo video.